Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 25. All-Might observó mientras Shirou daba sus órdenes finales para el día, instruyendo a los estudiantes a usar lo que tienen en sus próximas pasantías. Toshinori Yagi había hecho un esfuerzo por asistir a tantas de estas sesiones de entrenamiento como pudo durante las últimas 2 semanas después de no haber podido asistir a la demostración de Shirou. Realmente deseaba que otros arreglos no le hubieran impedido presentarse para presenciar la actuación de Shirou frente a los otros héroes profesionales. Lo que sus compañeros le habían dicho después había sido increíble y le había hecho desear haber cancelado sus planes anteriores. Lamentablemente, había tenido que lidiar con información de segunda mano de mí predominantemente presente, que probablemente había exagerado todo, y Nezu, que probablemente había analizado todo en exceso. Desde entonces, se había esforzado por hacer tantas sesiones posteriores a la clase como pudiera para presenciar cualquiera de estas hazañas por sí mismo. Lamentablemente, parecía que Shirou solo había tenido la intención de compartir los detalles de sus poderes con los miembros de la facultad, ni una sola vez usando nada de lo que aparentemente era capaz frente a los otros estudiantes. Asimismo, a él mismo se le había pedido que no hablara abiertamente sobre lo que Shirou era capaz de hacer bajo las órdenes de Nezu y, lamentablemente, todos podrían saber por qué. Si simplemente se salieran de su camino y anunciaran al mundo que había un poder fuera de las peculiaridades que no se rastreaba y no se registraba con quién sabe cuántas personas eran capaces de hacerlo, podría provocar pánico. Así que por ahora, se mantuvo en secreto entre la facultad. Toshinori sintió que Nezu tenía otra razón para esto, ya que todavía existía la posibilidad de un topo dentro de la escuela. Si la información se filtrara al público, aunque sería temporalmente caótica, también mostraría que la persona que filtró información era un miembro del personal. Era una idea terrible, pero tenían que considerarla. La atención de All-Might volvió a centrarse en los niños frente a él cuando Shirou los despidió por la noche, enviando a los estudiantes a su camino. Por alguna razón, no se sorprendería si descubriera que Shirou les había asignado tareas para hacer durante su pasantía. Por lo que había presenciado, aunque era estricto en sus lecciones, nunca fue demasiado cruel, empujándolos lentamente más allá de sus límites pero nunca llevándolos al límite. En el poco tiempo que había estado con ellos, ya había reconocido sus fortalezas y debilidades y, en consecuencia, sabía que límites requerían un suave empujón en la dirección correcta para mejorarlos en su conjunto. Debo decir, excelente trabajo como siempre, proclamó All-Might cuando algunos estudiantes salieron del gimnasio, con las extremidades adoloridas por las actividades del día. Ellos son los que defenderán este país, del que dependerán los civiles algún día. Cualquier error que cometan entonces es un error que cometí yo ahora, dijo Shirou, mirando al máximo héroe del país. Todos cometemos errores, incluso yo he cometido errores en el pasado, afirmó el héroe profesional, haciendo una clara nota interna de la elección de palabras de Shirou con respecto a quiénes serían el próximo grupo de héroes. Los ojos de Shirou cruzaron rápidamente por la habitación, tomando nota de que un puñado de estudiantes aún no se habían ido, observando cómo todos podían hablar con él. No estaba muy seguro de lo que estaban esperando, pero considerando cómo solían ir las cosas, no tendrían que esperar mucho. En esta posición, sin embargo, los errores resultan en bajas. Esos son solo en circunstancias extremas, te lo aseguro. Por favor, se burló Shirou, cortando todo poder, algo que hizo que los estudiantes que aún miraban dieran un jadeo involuntario. Hay una razón por la que la página del obituario en el periódico nunca tiene menos de doble tirada y, como sugerencia general, no es la vejez. Puedes hacer todo lo que puedas en tu poder, pero la gente sigue muriendo.
Durante los momentos más pequeños, la sonrisa siempre presente en el rostro de Toshinori vaciló un poco. Eres demasiado joven para preocuparte por esos asuntos, dijo tratando de desviar la conversación. Al darse cuenta fácilmente de lo que All Might estaba tratando de hacer, Shirou se pasó los dedos por el pelo antes de proponer una pregunta hipotética. Dime entonces, un hombre está manteniendo a 10 personas como rehenes y nada menos que la muerte le impedirá lanzar un ataque que las matará instantáneamente. ¿Estarías dispuesto a matar a un criminal para salvar 10 vidas inocentes? Los ojos de All Might se agudizaron hasta el más mínimo margen mientras miraba a Shirou. Fue en momentos como estos que tuvo que recordar que Shirou era de hecho muy diferente a cualquier otro estudiante que hubiera ingresado al curso de héroe de esta academia. Su vida antes de ingresar a la escuela era casi una pizarra en blanco, algo que podría haberse hecho con sus poderes o los de sus amigos. La forma en que actuaba Shirou, cómo se comportaba en el día a día, era de alguien que simplemente no sabía lo que hacía a través de una búsqueda en internet. Sabía lo que sabía porque en algún momento de su joven vida se había vuelto esencial aprender esas lecciones de vida. Oh, y este era un pensamiento aterrador, había aprendido esas lecciones a través del calor del momento. ¿Lo salvaste?, preguntó All Might, esperando en silencio que estuviera malinterpretando esto en su totalidad. Sí, declaró Shirou resueltamente mientras comenzaba a caminar casualmente hacia la salida, pasando directamente a All Might cuya mano se había cerrado en un puño. Entonces mataste entonces, declaró All Might, con la cabeza agacha al suelo. No, dijo Shirou, de espaldas al héroe principal que miró por encima del hombro al niño que se alejaba lentamente. Los salvé a todos, villano y todo. Toshinori soltó un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo, la gratitud se apoderó de él porque Shirou no había manchado sus manos con la sangre vital de otro ser humano, al menos la primera vez. La puerta se cerró detrás de Shirou apenas unos momentos después de que se hiciera su declaración final, lo que provocó que los estudiantes que se habían quedado susurraran nerviosamente entre ellos. All Might observó cómo el joven Midoriya se dirigía directamente a la puerta, persiguiendo a Shirou, pero él mismo permaneció arraigado en el lugar. Si bien es posible que no lo haya admitido abiertamente, Shirou había declarado efectivamente que había matado a otra persona antes. La parte más inquietante fue que parecía tan imperturbable por todo el incidente. All Might podía simplemente esperar que esto se debiera a la razón por la que había encontrado necesario quitarse la vida. Shirou había reprimido la culpa dentro de él por la creencia de que había hecho lo correcto. Sacudiendo la cabeza, All Might sabía que no debía especular sobre tales asuntos. El hecho de que Shirou pareciera estar abriéndose a él era una buena señal, incluso si lo que estaba abriendo no era necesariamente un buen tema. Un tema que ahora lo dejaba en una situación incómoda. Una sola mirada a los otros miembros de la clase 1, mostró que algunos tenían sus teléfonos en la mano y posiblemente estaban listos para difundir dicha información a sus amigos, probablemente por precauciones de seguridad. Ahora necesitaba controlar los daños y hacer todo lo posible para convencer a los adolescentes de que no difundir chismes era una necesidad en esta situación. «Aguanta», gritó Midoriya mientras cerraba la brecha entre él y Shirou, el otro chico disminuyó la velocidad ante el sonido de su voz. El héroe de cabello verde en entrenamiento se alegró cuando Shirou se detuvo y se volvió hacia él, regalándole una pequeña sonrisa. «¿Qué pasa, Midoriya?», preguntó cortésmente. «¿Cómo lo haces?», preguntó Midoriya. «Eso», repitió Shirou, sin saber a dónde iba Midoriya con su pregunta. «Como eres capaz de enfrentarte a todo, podría gustarte eso», aclaró Midoriya, su cuerpo tenso mientras se preparaba mentalmente para la respuesta que se le dio. Mientras tanto, Shirou observó el pequeño cambio en la postura de Midoriya. Estaba más que consciente de que Midoriya era, a falta de un término mejor, un fanboy. Su conocimiento sobre la destreza y la historia de varios de los héroes de la escuela fue asombroso y demostró que había pasado años adorando y admirando a los héroes profesionales. Shirou pensó que sus comentarios improvisados antes podrían haber sido vistos como una chispa de algo en el paisaje mental de Midoriya, que tal vez aquellos a los que adoraba no eran tan intocables como parecían. «Camina conmigo», dijo Shirou, dándose la vuelta y reanudando su viaje de regreso a su casa. Midoriya rápidamente se unió a él a su lado.
Dime, en todo Japón, ¿hay áreas donde no trabajan héroes? Midoriya se llevó un pulgar a la barbilla, pero antes de que pudiera pensarlo mucho, Shirou lo interrumpió. Antes de que te estreses demasiado, te haré saber que hay áreas donde los héroes no patrullan las calles. Si la población es simplemente demasiado pequeña o si no hay suficientes ganancias financieras para hacer ejercicio en áreas remotas, no lo sé particularmente ni me importa. El hecho es que hay partes de Japón donde los héroes no existen. Echando un vistazo rápido a Midoriya, Shirou pudo ver que el chico estaba absorbiendo sus palabras como una esponja. Probablemente no estaba tomando todo lo que decía como si fuera un evangelio, pero el hecho de que estuviera prestando atención fue un gran punto de partida. Puedes imaginarte que no puedes, tratando de establecer una agencia de héroes en algún rincón lejano del país donde el único delito potencial sería una multa por exceso de velocidad o tal vez un carterista, algo de lo que la policía es más que capaz de encargarse. ¿Por qué un héroe instalaría su lugar de trabajo en un lugar donde no hay mucho trabajo? Creciste en un lugar así, ¿verdad? Dijo Midoriya, leyendo entre líneas. Un lugar sin héroes. Shirou no quería explicar particularmente que los héroes que habían existido en ese mundo eran de un plano de existencia separado, así que simplemente continuó. Cuando era joven hubo un incendio que devastó mi casa, matando al menos a 500 personas. Según la persona que me encontró, yo fui la única persona que sobrevivió al infierno. El ritmo de Midoriya se había ralentizado drásticamente, el héroe en entrenamiento probablemente tratando de entender los hechos que Shirou le estaba contando. Tenía 5 años, incapaz de comprender verdaderamente la desolación que me rodeaba. Mi único instinto era vivir, encontrar alguna forma de escapar. Miraba a mi izquierda y encontraba cadáveres tan carbonizados que apenas podían ser reconocidos como humanos. A mi derecha encontraría extremidades esparcidas que habían escapado de ser enterradas bajo los escombros, lo que significaba que el resto de la persona estaba aterrorizada, pero seguí caminando, paso a paso con un intenso calor, mordiendo mi carne y humo asfixiándome los pulmones. Eventualmente, ya no me quedaban fuerzas para salvarme y acepté mi muerte. ¿Aceptaste tu muerte?, dijo Midoriya lentamente, toda la idea era difícil de entender. Shirou no lo culpó, era una línea de pensamiento difícil de entender. Nuevamente, podría haber agregado cómo comenzó el incendio en primer lugar, pero eso no era algo a lo que necesitaba entrar. Ningún héroe me salvó esa noche, fui rescatado por la persona que se convertiría en mi padre adoptivo. De los restos, yo era la única persona que pudo encontrar que no había perecido en el incendio, dijo Shirou, con los ojos ligeramente suavizados. Frotándose la nuca, Shirou optó por apartarse de este camino de pensamiento antes de decir algo que revelara el hecho de que era mucho mayor de lo que parecía. Afortunadamente, Midoriya lo tenía cubierto. Lo siento mucho, dijo, inclinándose disculpándose. No tenía idea de eso. Hay una razón por la que no hablo tanto de mi pasado, dijo Shirou. Me convirtió en quien soy hoy, al igual que como tu pasado te ha convertido en el héroe en el entrenamiento parado aquí, ahora mismo. Levantando la cabeza, Midoriya pudo ver que Shirou le estaba dando una sonrisa sincera, haciéndole saber al niño que Shirou decía en serio cada palabra que decía. Eso también continuó con el siguiente lote de frases que hizo Shirou. Ahora, tenemos que hablar sobre tu técnica. ¿Mi técnica?, repitió Midoriya. Sí, estás tratando de emular un estilo que está fuera de la estructura de tu cuerpo, explicó Shirou. Quitarte la fuerza autodestructiva de tu poder, tu técnica, mientras mejoras, no es muy diferente de lo que encontrarías en una pelea de bar. Tu habilidad para improvisar en el acto es mucho mayor que la de algunos de tus compañeros, pero desatar algo con lo que tienes poca o ninguna experiencia podría terminar dejándote fuera de servicio antes que tu oponente. Midoriya simplemente se quedó allí, absorbiendo lo que Shirou estaba diciendo mientras continuaba con su discurso, señalando fallas en cómo Midoriya entró en todas y cada una de las situaciones de combate. Huelga decir que había mucho que decir. Chisome Akaguro gruñó al cliente frente a él, quejándose de cómo el último lote de productos que había comprado en la tienda había estado sucio cuando se los sirvió a sus invitados al día siguiente.
Pellizcándose el puente de la nariz, Akaguro no pudo evitar recordar cuánto odiaba la vida que ahora estaba viviendo. No por elección, por supuesto, las runas grabadas en su propio cuerpo le impidieron regresar a su residencia anterior donde podía continuar su trabajo, librando al mundo de falsos héroes y cambiando la sociedad para mejor. Tantas formas mejores en las que podría estar gastando su tiempo aparte de ser el chico de los recados de la bruja que lo tenía a su merced. Lo único agradecido de ser el esclavo de esa moza era que efectivamente era su conejillo de indias. Muchos verían eso como un detrimento y lo llamarían loco por pensar lo contrario. Sin embargo, las bendiciones de sus experimentos ya comenzaban a mostrarse. Se sentía más ligero, podía ver más lejos y con mayor claridad, podía soportar cargas mucho mayores de lo que su cuerpo debería ser capaz y moverse más rápido que nunca. Por lo que él podía decir, todos estos ajustes en su cuerpo se habían hecho con el único propósito de servirla como su guardaespaldas. Sin embargo, también sabía que si este era el caso, entonces ella esperaba ser atacada en algún momento por alguien increíblemente poderoso. Cuando llegara el momento de poner a prueba sus habilidades recién adquiridas, el mundo sabría que Stein simplemente se estaba tomando un descanso de mejorar el mundo. Después de todo, la purga seguía en curso. Iida se paró orgulloso en el lugar donde estaría internado, con su disfraz de héroe encendido y en exhibición completa frente a las personas que trabajaban en las instalaciones. Si bien puede haber sido innecesario que se vistiera como tal en estos momentos iniciales, había querido causar una impresión estelar con aquellos a quienes llamaría camaradas por el momento. Oye, chico, sé que no te han saludado formalmente ni nada, pero como puedes ver, es un poco caótico, dijo uno de los compinches, tomándose un momento para hablar con Iida. El caos del que habló fue evidente cuando todos se apresuraron a hacer que el lugar de negocios estuviera lo más limpio y ordenado posible. Entiendo, imagino que fue un momento difícil recientemente, dijo Iida. Creo que tú, de todas las personas, deberías saber por lo que estábamos pasando, dijo el hombre tímidamente antes de ofrecerle a Iida un apretón de manos, levantando su brazo de donde había colgado cerca de su rodilla. Mi nombre es Ryujin o como me conocen en la oficina, Stretch. Tenya Iida, dijo a cambio mientras sacudía la extremidad ofrecida. Puede que me atreva a asumir esto, pero me arriesgo a pensar que Stretch no es el nombre por el que te conocen cuando la población te reconoce como el héroe que eres. Sí, extendo armas es lo que uso cuando hago un trabajo de héroe, dijo Ryujin mientras se frotaba la nuca. Sin embargo, eso está ahí afuera, aquí trato de no tomarme las cosas tan en serio. Antes de que Iida pudiera responder, una nueva voz habló, silenciando a todos los demás en la sala y haciendo que se congelaran en su lugar. Damas y caballeros, gritaron, llevando su voz a todos los rincones de la habitación. Es un honor y un privilegio anunciar la llegada de nuestro jefe, recién regresado con un buen estado de salud y listo para regresar al servicio una vez más, Ingenium. Los aplausos fueron ensordecedores cuando la puerta de la habitación se abrió para revelar al hermano mayor de Iida, listo y dispuesto a regresar al servicio activo. Muy bien, muchachos, dijo levantando las manos para tratar de calmar la conmoción, con poco éxito. Gracias, yo también los extrañé a todos. Si bien habrá tiempo para ponerme al día con lo que me perdí, esta sigue siendo una agencia que funciona y necesito ponerme al día con lo que sucedió en mi ausencia. Tenya solo pudo ver con asombro cómo su hermano volvía al papel del que había estado alejado durante tanto tiempo. El hospital le había impedido salir de sus instalaciones durante mucho más tiempo del necesario y cuando Iida planteó la idea de que haría una pasantía con su hermano mayor, se fijó un plazo. El hospital aún no podía explicar por qué el héroe profesional se había recuperado de la manera en que lo había hecho y, después de haberse quedado sin pruebas que realizar, le permitió regresar a su hogar y a su familia. Sin embargo, ahora era el momento de mostrarle al mundo que Ingenium estaba tan en forma como siempre. Patrullar las calles con su hermano a su lado sonaba como la manera perfecta de anunciar su regreso al público. Ingenium había vuelto. Capítulo 26. Momo se frotó los ojos cuando se dio cuenta de a qué se había inscrito.
Había pensado que haberse asociado con el héroe profesional Wabami le habría dado una idea del mundo de las patrullas y cómo adaptarse a un encuentro aleatorio en la calle, algo que se veía comúnmente en las noticias y las redes sociales. En cambio, estaba peinándose y maquillándose profesionalmente por personas que ni siquiera recordarían su nombre al día siguiente. Ella entendió el punto, que era importante tratar de difundir su nombre por cualquier medio necesario. Para ser visto por el público y convertirse en un héroe reconocible en el que la gente confiaría. Nadie la reconocería siquiera como respaldo del héroe profesional Wabami en un comercial de champú. Finalmente, Momo se liberó de las manos del asistente que se alejó mientras les daba un cortés mensaje de gratitud. Odio esto, mucho, dijo la voz cercana, su compañera de los Estados Unidos que se había encontrado en una situación que no era la que esperaba. Lo admito, esto no es lo que tenía en mente cuando me inscribí para hacer una pasantía en la agencia de Wabami, dijo Momo, coincidiendo con lo que decía el estudiante de 1B. Solo quiero saber, ¿qué parte de esto es el trabajo de héroe? Preguntó Kendo, la chica deseando poder rasgarse el pelo, pero sabía cuántos problemas eso la metería. O, lo que es más importante, cuánto tiempo más tendría que sentarse en la silla y hacer que los profesionales le ajustaran una vez más cada mechón de cabello en la cabeza. Estoy seguro, comenzó Momo antes de detenerse, sabiendo muy bien que se estaba mintiendo a sí misma. No. Pensando en ello ahora, parece que Wabami está usando esto como una forma de seguir pareciendo relevante a la vista del público. Ella herself es nada más que una figura decorativa para su agencia. Yao Yorosu no estaba segura de si su afirmación era cierta o no, pero no pudo evitarlo cuando se encontró expresando su enojo por la situación en la que se encontraba. Amén hermana, dijo Kendo. Después de toda esta basura, necesitamos que ella nos lleve a las calles. Momo observó cómo el puño de Kendo se agrandaba debido a su peculiaridad antes de apretar el puño, una especie de declaración audaz. ¿Qué haremos si ella dice que no? Preguntó Momo, sin saber si podrían lograr que el héroe profesional aprobara su solicitud. Entonces renunciamos, dijo Kendo como si fuera la solución más simple. Nosotros, renuncia, repitió Momo, sin saber si había escuchado bien el Kendo, cuando su mano volvió a encogerse a su tamaño normal. ¿Sí? Volvemos a la escuela, les decimos que no funcionó y simplemente hacemos que los maestros nos den tarea o, con suerte, algo práctico que hacer en su lugar. Cualquier cosa sería mejor que más de esto. Yao Yorosu sopesó cuidadosamente sus opciones antes de asentir lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. Ella había ingresado a esta pasantía con la esperanza de aprender más sobre el estilo de vida del héroe y, si no lo iba a lograr en esta pasantía, ¿de qué servía permanecer en ella? Chicas de 10 minutos, anunció alguien cercano, devolviéndolas a las 2 a la realidad en la que se encontraban actualmente. Sin embargo, descubrirían en las próximas horas si esta era realmente la realidad en la que tendrían que permanecer durante mucho más tiempo. Tenya Ida no podría haber imaginado un día así solo un par de semanas antes. Solo había visto a su hermano incapacitado en una cama de hospital, apenas aferrado a la vida para ahora patrullar las calles uno al lado del otro. Tal cosa realmente fue un milagro. Sin embargo, lo único que dejó perplejo a Ida, junto con la mayor parte del mundo médico, fue cómo Tensei se había recuperado. ¿Por qué se le había concedido a él solo una segunda oportunidad cuando a tantos otros no? Tensei había estado muy callado sobre las circunstancias que llevaron a su recuperación. Eso a su vez significaba que sabía lo que había sucedido, pero juró guardar el secreto y optó por simplemente guardar lo que le había sucedido para sí mismo. De todos modos, Tenya sabía que su hermano mantenía la boca cerrada por una razón y no lo presionaría para que revelara nada si así lo decidía. Tenya observó cómo su hermano levantaba la mano hacia su tocado y recibía una transmisión de su agencia sobre algo que sucedía en la zona. Esperando pacientemente, no pasó mucho tiempo antes de que se volviera hacia Tenya. Muy bien hermano, dijo, sonriendo desde detrás de su casco. ¿Eres capaz de seguirme el ritmo? ¿Sí? Dijo Tenya rápidamente, saludando mientras lo hacía. Bien, dijo Ingenium. Quédate cerca. Las redes sociales se inundaron poco después con imágenes de Ingenium y su protegido realizando con éxito sus tareas.
Para las masas, era una señal de que el héroe Turbo Ingenium había regresado bien y verdaderamente. Shirou no pudo evitar pasarse los dedos por el pelo mientras miraba a las dos personas que su maestro de aula le había tirado encima. Está bien, dijo lentamente mientras se arrodillaban ante él, con las cabezas colgando avergonzadas. Corrígeme si digo algo incorrecto aquí, ya que hago todo lo posible para resumir la situación. Ustedes dos fueron a trabajar a la misma agencia, donde se sintieron decepcionados por el hecho de que el héroe con el que habían seleccionado para trabajar no los llevaría a patrullar. Cuando los presionaste para que fueran y hicieran algo más heroico, te sacaron afuera, donde fueron bombardeados por fanáticos y luego pasaron tiempo posando para fotos y firmando autógrafos. En cuyo caso, ustedes dos crearon una tormenta en las redes sociales al dejar a su héroe elegido en lo alto y seco frente a sus fanáticos y la prensa. ¿Me estoy perdiendo algo? No, dijo Kendo mientras levantaba la cabeza para mirar a Shirou a los ojos, solo para agachar la cabeza tan rápido como fue testigo de la dura mirada que él les estaba enviando a los dos. Yaoyorozu hizo todo lo posible por permanecer callada. Ahora, ustedes dos dejaron a los maestros en una situación difícil. La solución que se les ocurrió es que durante el tiempo restante de su pasantía, estará bajo mi cuidado durante todo el tiempo, dijo Shirou. Observó cómo las dos chicas arrodilladas ante él tenían dos reacciones muy diferentes. Yaoyorozu pareció endurecerse ante sus palabras, mientras Kendo levantaba la cabeza con la esperanza de que no estuviera saliendo tan mal como pensaba que estaría. Sin embargo, antes de nada, quiero decir que estoy orgulloso de ustedes dos. Momo ahora inclinó la cabeza para mirarlo, confundida en sus ojos. ¿Por qué? Preguntó preguntándose por qué estaba recibiendo algún tipo de elogio por sus acciones. Ustedes dos se pusieron de pie en lo que creen que es un héroe. Francamente, imagino que algunos miembros de la facultad están orgullosos de sus decisiones, sin embargo, no expresarán sus opiniones debido a que quieren mantenerse en los buenos libros de la agencia, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Sin embargo, no pienses que esto significa que te seré fácil. Te llevaré al límite, todo el día, todos los días, hasta que regreses a tus clases. ¿Me entiendes? Sí, señor, dijo Kendo, haciendo un saludo simulado junto con una sonrisa descarada que indicaba que no estaba pensando que esto fuera a ser tan malo. Momo, habiendo estado en muchos de los entrenamientos de Shirou hasta el momento, sabía que si Shirou decía que los iba a llevar al límite, lo haría. Entonces, señor, ¿a qué hora deberíamos volver a reunirnos mañana? Creo que me malinterpretaste cuando dije, todo el día, todos los días, dijo Shirou. Pero está empezando a hacerse tarde, dijo Kendo echando un vistazo rápido hacia el sol de la tarde. Sabes, nuestros padres comenzarán a preocuparse si no llegamos a casa pronto. Cierto, dijo Shirou, acariciándose la barbilla. En cuyo caso, a ustedes dos se les permite una llamada telefónica cada uno a sus respectivas familias, donde pueden informarles que se quedarán aquí hasta el último día de la pasantía, cuando les permita irse a casa. ¿Qué? Pero... ¿por qué? Balbuceó Kendo, inseguro de lo que estaba sucediendo en este momento. Yaoyorozu optó por una pregunta mucho más directa, sabiendo muy bien que Shirou hablaba en serio con su palabra. ¿Dónde viviremos durante este tiempo? Hay dos casas en el campus, yo vivo en una y ustedes dos compartirán la otra. La única vez que ustedes dos pueden salir del campus es para ir de compras. No te daré un toque de queda, pero debes saber que me despertaré, se espera que te encuentres conmigo fuera de ti a las 6 de la mañana, momento en el que te presentarás puntualmente. Te advierto que no me hagas esperar. Eso es ridículo. Dijo Kendo mientras se ponía de pie lo más rápido posible. ¿Qué te hace pensar que haremos algo de esto? La facultad me ha hecho responsable de tu castigo, afirmó Shirou. Si tienes un problema con la forma en que conduzco tu castigo, háblalo con ellos. O, si deseas cambiar de opinión, hazme. Con mucho gusto, declaró Kendo, corriendo con la adrenalina corriendo por sus venas. Con Shirou a solo un puñado de metros frente a ella, retiró su mano a medida que crecía en tamaño antes de balancearse hacia adelante, ahora podía alcanzar la distancia entre ella y su objetivo.
Momo aún no se había movido, sabiendo muy bien que el acto de desafío de Kendo estaba mal aconsejado. Pasaron solo unos segundos antes de que Kendo se encontrara boca arriba, con el viento fuera de ella. Les daré a los dos la noche libre para acomodarse a sus nuevos arreglos de vivienda, dijo Shirou mientras Kendo respiraba hondo dentro y fuera, tratando de llevar el dolor que sentía al fondo de su mente. Dado que ustedes dos carecen actualmente de suministros generales, les prepararé la cena esta noche. Sin embargo, recuerda, te esperaré afuera a las 6 am en punto. Sí, dijo Momo con comprensión, sin saber cómo le iría en estos nuevos entornos. De todos modos, ella y Kendo se habían metido en este lío. De una forma u otra iban a pagar lo que les correspondía. Midoriya permitió que el poder de uno para todos inundara su cuerpo, pulsando a través de cada fibra de su ser. Si bien la producción que pudo mantener fue mínima, aún creó una gran cantidad de estrés en su cuerpo. Dado que esta era la primera vez que permitía que su cuerpo accediera al potencial que su peculiaridad tenía para ofrecer, sintió que tendría que tratarlo como un músculo. Trabajarlo demasiado rápido podría provocar efectos desastrosos, se le vinieron a la mente los huesos rotos del examen de ingreso, por lo que tendría que trabajarlo lentamente. Para empezar, trataría de mantenerlo durante pequeños periodos de tiempo antes de darse un descanso antes de repetir el proceso. Después de eso, intentaría permitir que su cuerpo mantuviera la forma en la que se encontraba actualmente durante periodos de tiempo más largos y, nuevamente, utilizaría su peculiaridad varias veces para que su cuerpo pudiera adaptarse a estar en este estado. «Estás murmurando», dijo Gran Torino, mentor de pasantías de Midoriya. Midoriya no pudo evitar hacer una pausa, sin darse cuenta de que había estado expresando sus pensamientos de esa manera. Sin embargo, tus pensamientos no están injustificados. Su cuerpo no está acostumbrado a que acceda a uno para todos de esta manera y hasta que lo esté, debe tratarlo con cuidado. Sí, dijo Midoriya mientras permitía que su peculiaridad se disipara temporalmente, liberando a su cuerpo de la tensión que One for All estaba creando. Hay algo más en tu mente, no está ahí, dijo Gran Torino, al ver la expresión de preocupación en el rostro de Midoriya. Bueno, dijo el estudiante tímidamente mientras se rascaba la nuca. He estado tratando de desarrollar un nuevo estilo de pelea. ¿Qué tiene de malo el que estás usando?, preguntó Gran Torino, sin saber de dónde había venido esta línea de pensamiento. La cuestión es que todo lo que he hecho ha sido esencialmente copiar las técnicas de otra persona, dijo honestamente. Incluso he gritado Smash antes. Pero ahora... Ya veo, dijo Gran Torino mientras colocaba las manos detrás de la espalda. No querrás convertirte en el héroe emulando a All Might. Son botas enormes y poderosas para llenar y, francamente, en este momento apenas mereces ser mencionado en el mismo aliento que él. Midoriya tragó saliva ante las duras pero justas críticas antes de hacer su siguiente pregunta. Entonces, ¿puedes ayudarme a desarrollar mi propio estilo? Claro, chico. Por cierto. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Shigaraki no era un hombre paciente en el mejor de los casos. Ver un informe de televisión sobre cómo no se había sabido nada del héroe asesino desde su encuentro con el Ingenium recientemente curado, que si alguna vez volvía a ver a ese bastardo, se aseguraría de frotárselo en la cara, definitivamente lo inclinó hacia el punto de ruptura. Todos estos informes sobre si el villano, que se encargó de cazar a quienes protegían la ciudad, había colgado la capucha o simplemente estaba esperando su momento, fue exasperante. Francamente, a Shigaraki no le importaba un comino cuál era la razón. Todo lo que quería saber era por qué cada informe parecía ser sobre él. ¿Dónde cuestionaban los informes cuando atacaría la Liga de Villanos? Porque nadie quería especular sobre cuál sería su próximo movimiento. Porque él era tan digno de noticias y ellos no. Kurohiri no pudo evitar suspirar mientras veía al alumno de su maestro hervir en rabia sin palabras. Esencialmente, fue un caso en este momento en cuanto a cuando decidió hacer algo en lugar de si haría algo. Sin embargo, independientemente de lo que eligiera hacer, estaría a su lado para apoyarlo, por tonto que sea. Kendo se despertó sobresaltada cuando se encontró empapada, un balde de agua había sido arrojado sobre su cuerpo dormido. ¿Qué demonios? Ella chilló mientras luchaba por descubrir qué acababa de suceder.
Me hiciste esperar, dijo Shirou sin pedir disculpas. Agradece que esto sea simplemente una advertencia para el primer día. No querrás saber qué haré si llegas tarde mañana. Ahora cámbiate, ya has perdido 2 minutos. Pérdida de tiempo. Kendo de repente se dio cuenta de que sufrir por no haber hecho nada bajo el régimen de Uabami bien podría haber sido mejor que lo que fuera que su compañera de clase le tenía reservado.